Las drogas inundan las calles de Estados Unidos. Uno de los mejores agentes del FBI será el encargado de buscar la raíz del problema. Después de infiltrarse en varias operaciones encubiertas, la mafia le pone precio a su cabeza. Era imprevisible y muy peligroso. Entienden de miedo, poder y control. El agente debe afrontar los peligros que implica su trabajo. Me dijo sin rodeos: voy a matarte a ti y a tu familia. Ed Robb, como uno de los primeros agentes infiltrados del FBI, estableció las reglas del juego que otros agentes aplicarían en el futuro. Juegas al juego del otro en su terreno y con sus reglas, y aún así puedes cogerle. Infiltrarse, disfrazarse y engañarles es la única manera de desmantelar a los criminales más peligrosos del mundo. Pero para quienes escogen llevar una doble vida, el éxito tiene un precio. Infiltrados, doble vida. El 31 de enero de 1987, un agente infiltrado se dirige al aparcamiento de un restaurante en Yonkers, Nueva York, en busca de mercancía. Quiere comprarle 250 gramos de heroína a un narco importante y ha venido preparado para cualquier cosa. Tengo $40,000, una pistola en la guantera del coche y otra debajo del asiento del conductor. Los dos ayudantes se sientan en la parte trasera del coche. Un minuto más tarde el camello lo hace en la parte delantera. Comienza la compra. Tenía la mercancía envuelta en papel marrón. Me lo dio y se presentó. El agente infiltrado busca debajo de su asiento y, obviando la pistola, alcanza un kit para analizar heroína. Extrae una muestra del paquete y comprueba de inmediato que para aumentar el peso, la droga ha sido adulterada. Tiene que tomar una determinación: comprar la heroína de baja calidad o cortar las relaciones con el nuevo contacto antes de que hayan siquiera empezado. Uno sabe cuándo hacer algo o no hacerlo. Muchas veces decides guiado por tu instinto. Los traficantes de drogas no tienen ni idea de que quien les está comprando la heroína es un agente infiltrado del FBI, Ed Robb. El agente conoce a la perfección los tejemanejes de estas transacciones. En los últimos 15 años ha participado en 6 operaciones encubiertas. Ingresó en el FBI en 1969. El director por aquel entonces, J. Edgar Hoover, tuvo prohibido durante 45 años las operaciones con agentes infiltrados en las mafias. Pensaba que este tipo de trabajo era indecoroso y que podía corromper a sus hombres. Tras la muerte de Hoover en 1972, el FBI decidió que ya iba siendo hora de cambiar. Fui uno de los 12 voluntarios para realizar operaciones encubiertas. La mejor manera de alcanzar mis objetivos en el FBI era labrándome un hueco en un área en la que poder dar lo mejor de mí mismo. Sin precedente alguno que le sirviera de guía, Robb fue creando sus nuevas identidades y acostumbrándose cada vez más a sus papeles de malo. Llevar una doble vida le iba resultando gradualmente más fácil. Iba ganando experiencia y conociendo la mecánica del proceso, cosa que me ayudó a dejar de tener que improvisar todo el tiempo. Se mete en la piel de cada personaje, pero siempre intentando que no le absorba. No puedes cambiar tu forma de ser durante periodos largos sin que tu verdadera personalidad se vea afectada. Por eso, el personaje no debe de ser diferente a ti. A principios de los 80, el agente Robb ayudó a redactar las normas de las operaciones encubiertas del FBI. Por aquel entonces, hacía aparición en Estados Unidos y en el resto del mundo un nuevo perfil de delincuente, el del traficante de drogas. En esos años, la cocaína era la droga predominante. Debido a que nuestro modo de trabajar estaba diseñado para combatir el crimen organizado tradicional, se me asignó combatir el tráfico de heroína. El objetivo principal del FBI es la mafia siciliana, la cual, gracias al comercio de heroína, obtiene ganancias de miles de millones de dólares. Las drogas invaden el mercado negro desde el principal foco de distribución de la mafia siciliana, Nueva York.
Sabemos que todos los caminos conducen a Roma. En este caso, todos los caminos conducían a Roma pasando por Nueva York. El agente especial John Walser ayuda a localizar las vías de distribución que salen de Nueva York hacia otras ciudades estadounidenses. El FBI prepara un ataque para frenarla. Esta operación, que durará 3 años, es bautizada como Pizza Connection y utiliza sistemas de vigilancia para tratar de desarticular esta red que distribuye la heroína a través de pizzerías. Pero durante la operación, el agente especial Glenn Tuttle descubre otra conexión entre la mafia siciliana y el creciente mercado de drogas de la ciudad. Se da cuenta de que los sistemas de vigilancia no son suficientes. Me di cuenta de que había material suficiente para convertirlo en una operación encubierta. En septiembre de 1986, Tuttle acude al maestro de los agentes infiltrados, el veterano Ed Robb. Era la primera vez que querían infiltrar a un agente en el tráfico de heroína. Esto no había pasado nunca. Aunque el agente Robb desconoce los vericuetos del mundo de la droga, conoce muy bien a este tipo de adversarios. Estuvo infiltrado en un caso con miembros de la mafia italoamericana. Pasó largo tiempo infiltrado con algunos de los más peligrosos delincuentes a los que el FBI ha tenido que enfrentarse. En 1979, Robb se infiltró entre algunas de las familias más poderosas de la mafia y en sus negocios de apuestas de Tampa, Florida, haciéndose pasar por un tacaño mafioso llamado Tony Rossi. Tony Rossi era un playboy, un tipo al que le gustaba divertirse. Era simpático con todo el mundo y siempre aconsejaba e intentaba ayudar a todo el mundo. Tony Rossi era tan amable y convincente que la mafia lo acogió como a uno más. La investigación terminó unos meses antes de que Robb perdiera esa naturalidad. Eso le hizo granjearse el respeto de los otros agentes y el odio de los mafiosos. Sí, me gustaba. Bueno, para ser sincero, sí, era entretenido. Pero aunque era divertido, era también muy imprevisible y peligroso. En su siguiente caso, Ed Robb empleó técnicas que había descubierto para crear un nuevo personaje. Esta vez tenía que infiltrarse en una red de narcotraficantes y destaparlos. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. Septiembre de 1986, Washington, D.C. Al agente infiltrado Ed Robb se le asigna un caso para derrocar una red internacional de narcotráfico. El FBI llama a la operación Infamita, término siciliano que significa revelar secretos de familia. Como en cualquier misión de este tipo, es preciso que Robb se meta en la piel de un criminal y se aleje de su familia. A su mujer, Gretchen, no le sorprende que su marido quiera más. Sabía que no iba a parar, que iba a infiltrarse en otra operación enseguida. 5 años antes, en su papel de Tony Rossi, él y su compañero Joe Pistone, como Donnie Brasco, cogieron a más de 100 narcotraficantes en una operación contra las apuestas ilegales que duró 2 años en Tampa, Florida. Fue una de las operaciones más exitosas del FBI, pero supuso tanto peligro como prestigio. La mafia norteamericana ofreció $500.000 por la vida de los agentes. El caso también afectó a la familia de Robb. Estaba muy triste y también enfadada. Nunca sabía si estaba bien o no, pero después de un tiempo supuse que no tener noticias era bueno, que significaba que estaba bien, que podía dejar de preocuparme y seguir con mi vida. Ahora Robb está creando su nueva identidad como narcotraficante internacional bajo el nombre de Kurt Wolf. Kurt Wolf era retorcido, manipulador. Era desconfiado, paranoico y muy desagradable. Mientras Robb trabaja el personaje de Kurt Wolf, el agente Glenn Tuttle crea la vida ficticia de Wolf en Washington.
Tienes que crear la historia del personaje desde el principio, darle carné de conducir, pasaporte, teléfono, un coche, un piso, poner las facturas a su nombre, etc. Estamos en la esquina de la 22 con la L en Washington, D.C. Este era mi piso falso. Tenía micrófonos por todos lados. 2 plantas más arriba había otro piso que ocupaban agentes del FBI que vigilaban todo lo que aquí sucedía. Como agente del caso, Tuttle adquiere la habilidad de aconsejarle al agente infiltrado a quién seguir y cómo sobrevivir. El primer objetivo es un inmigrante italiano llamado Luigi Visciano. Luigi es camarero en un restaurante italiano de Washington, pero el FBI sabe que está relacionado con la mafia siciliana y su red de heroína. Rob intentará persuadir a Luigi para hacer juntos negocios con la heroína. De este modo, el FBI conseguirá infiltrarse en su red y localizar a los grandes narcos. En este edificio vivía Luigi Visciano cuando empezó la operación. Él era uno de los objetivos principales. Por eso elegimos el edificio donde yo vivía, porque estaba situado justo enfrente del de Luigi. El éxito de la operación dependerá de la habilidad de Rob para convencer a Luigi y sus socios de que él, como Kurt Wolf, es un traficante de heroína internacional. Así que Rob y su compañero, Tuttle, deciden que la mejor manera de convencer a Luigi es hacerle una propuesta que no pueda rechazar. Le pedí al FBI $1 millón en efectivo y aceptaron su uso como gancho. Kurt tenía $1 millón en el banco para enseñárselo a Luigi, que quedó impresionado. Para impresionar aún más a Luigi, traen a otro agente que se hace pasar por un coronel corrupto que quiere vender heroína en Capitol Hill. Es una historia poco creíble, pero la avaricia de Luigi hace que éste se la crea. La historia era que el coronel quería repartir la heroína entre los miembros del Congreso. De ese modo, Luigi se sintió ya dentro de su red. Él iba a recibir una pequeña cantidad de dinero por su colaboración, no mucho, pero sí lo suficiente como para abrirle el apetito y hacerle pensar que con el tiempo podría hacer mucho más dinero. Mientras tanto, Rob va labrándose una reputación de hombre duro. Haciendo honor a su apellido, Wolf, lobo en inglés, intimida a su nuevo compañero de negocios, Luigi. A veces Luigi pensaba que estaba por encima de mí. Entonces le decía, Luigi, recuerda esto, los zorros son muy inteligentes, pero el lobo se los carga cuando se le antoja, así que no te pases de listo. La misión encubierta se está llevando a cabo tal y como se planeó. Luigi contacta con los otros narcos italianos y les cuenta que tiene un nuevo contacto, alguien con quien pueden hacer negocios. Pinchamos el teléfono de Luigi Visciano y este viajó a Nueva York como representante de Kurt Wolf para localizar a los vendedores de heroína. Uno de los contactos de Luigi era Peppe Vitiello, otro inmigrante italiano que trabajaba de camarero en el barrio neoyorquino de Little Italy. Luigi lo iba a llevar de Nueva York al piso de Kurt Wolf y así Luigi empezó a crear una red entre Wolf y Nueva York. El personaje infiltrado de Rob va progresando en el entramado de la droga y gracias a Peppe Vitiello obtiene más nombres. En cuestión de meses, los agentes empiezan a atar cabos y a adentrarse en los engranajes de la red siciliana de tráfico de heroína. El agente especial Ted Woski de Nueva York también trabaja en el caso. Gracias a las escuchas telefónicas y a la información que él nos proporciona, identificamos al que creímos era el proveedor de heroína de la ciudad de Nueva York. Estaba claro que Kurt tendría que viajar a Nueva York para avanzar en la investigación. El FBI quería que Rob siguiera adentrándose en la red mediante la adquisición de un alijo de droga en Nueva York. Pero Nueva York es complicada para Ed Rob. Allí su cabeza tiene precio.
$500.000 debido a una operación encubierta anterior. El FBI me insistió en que evitara cualquier contacto con delincuentes relacionados con las mafias americanas. A pesar de la preocupación mostrada por el FBI, a Rob le tranquilizan las diferencias existentes entre Wolf y Rossi. Nadie podría identificar a Kurt Wolf como Tony Rossi, el mafioso. Bueno, era posible, pero poco probable. Aquello pasó en otoño de 1986. Se las apañaron para prepararme una compra de gran envergadura. 1 kilo de heroína. Me senté junto a un patio de escuela con $200.000 en un maletín. Había 3 agentes vigilándome desde una furgoneta. El equipo de vigilancia del FBI no baja la guardia. Con $200.000 en un maletín, Kurt Wolf se expone a cualquier peligro mientras espera a Luigi. Pero pasan 2 horas sin que suceda nada. Kurt esperaba y esperaba. Como agente del FBI, Ed Robb está impaciente por cerrar el trato. Pero como Kurt Wolf, el narcotraficante internacional, se está cabreando. Mantener la calma es clave. Y Kurt era uno de esos individuos que exigían puntualidad desde el principio. Un agente esperaría eternamente. Pero el personaje de Kurt Wolf no podía quedarse ahí sentado como un idiota. Por eso, Wolf llamó a Luigi y, haciéndose el duro, puso punto y final al trato. Ya está bien, se acabó. Le dije, mira, yo ya no espero más, me largo. Tienes que hacer que ellos acudan a ti. Son muy paranoicos y en ese momento confiaban en mí tan poco como yo en ellos. Esa primera transacción era una prueba para comprobar la veracidad de la identidad de Kurt Wolf. Fue un día muy importante desde el principio porque nos abrió muchas puertas. Obtuve más información de las escuchas que permitió al FBI pinchar más teléfonos y adentrarse más en el entramado de la red para que Kurt pasara al siguiente eslabón de la cadena, Michael Bernardo. Michael Bernardo era el jefe de Luigi en la red de tráfico de heroína. El 14 de enero de 1987, Kurt Wolf visita el piso de Luigi en Washington. Quiere hacer negocios con Bernardo a toda costa. Luigi está feliz por ello, pero le preocupa el lugar de reunión. Si insisten en que vayamos, iremos. Sí. Pero yo prefiero hacerlo aquí. ¿Ah, sí? Los negocios deben hacerse donde decide el comprador. Es cierto. Por eso, quiero que vengan ellos aquí. Vale. Y después... Si tiene buena pinta y van a pagar bien, vamos a donde sea. 2 semanas más tarde, Ed Robb y el FBI vuelven a Nueva York para otra compraventa de heroína. Robb, como Kurt Wolf, está cada vez más infiltrado en la red de narcos, pero es consciente de que incluso los mejores planes pueden acabar mal. Si resultaba una trampa en la que me iban a robar, el plan era quitarme el sombrero, lanzarlo por la ventanilla del coche y decir, este plan se ha ido a la... Eso debía decir. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. 31 de enero de 1987. En un hotel cercano al aeropuerto de La Guardia de Nueva York, el agente infiltrado del FBI, Ed Robb, se pone en la piel del narcotraficante Kurt Wolf. Su contacto italiano en la mafia, Luigi Viciano, ha organizado la transacción, la compra de 250 gramos de heroína. El FBI tiene la zona vigilada, pero el narco todavía no ha aparecido. Estaba a punto de pasar del trato y largarme, cuando apareció Michael. Cruzó el vestíbulo, echó un vistazo a su alrededor y empezó a actuar de modo desconfiado.
Bernardo dijo que no le gustaba el sitio. Cuando se volvió para irse, le dijo a Rob que el hotel del aeropuerto siempre estaba muy vigilado. Ante la insistencia de Rob, Luigi negocia con Bernardo por teléfono otro lugar para reunirse. El nuevo punto de encuentro es un restaurante llamado El Torido, en la cercana Yonkers. Rob envía a Luigi a supervisar el lugar. El FBI le alquila un coche a Rob, coloca micrófonos y Rob se pone rumbo al norte con $40.000 en el maletero. Su kit para comprobar la calidad de la heroína y 2 pistolas. Me detuve justo aquí. Luego me senté a reflexionar y a mirar. 2 minutos más tarde, los socios de Bernardo, Luigi y Pepe, salen del restaurante y se sientan en el asiento trasero del coche. Yo siempre aconsejo no tener en el mismo sitio las drogas y el dinero. Aquella vez decidí poner el dinero en un maletín y cerrarlo en el maletero del coche junto a una pistola. El personaje de Rob Gulf no se podía arriesgar a perder ni el dinero ni la vida. Si las cosas iban mal, debía lanzar el sombrero por la ventanilla y decir: el trato se puede ir a la... Así, los agentes del FBI que me cubrían saldrían en mi ayuda. Poco después, uno de los principales objetivos de la operación, Michael Bernardo, se sienta en el asiento del copiloto. Llevaba los 250 gramos de heroína en la mano. Gulf y Bernardo se estudian mutuamente. Y yo era consciente de que Bernardo sabía lo que hacía. Yo llevaba ventaja porque, aunque él había elegido el lugar y la hora, yo elegí contar con 4 agentes del FBI cubriéndome las espaldas. Gulf le coge la heroína a Bernardo y saca el kit de prueba que guarda bajo su asiento junto a la pistola. Entonces toma una muestra. No es de buena calidad. Es apenas consumible. No quiere mostrarse desagradable ni dar por hecho que sus socios no van armados, así que decide continuar. Después quise que Bernardo, Luigi y Pepe salieran del coche. Después salí yo y cerré el coche con la heroína dentro, bajo el asiento. Gulf cogió los $40.000 del maletero y se los da a Bernardo. Después vuelve al coche y se larga. La primera compra no ha sido del gusto de Gulf, pero el agente Rob ha reunido pruebas suficientes para inculparlos. Ya es oficialmente cliente de Michael Bernardo y Kurt Gulf se infiltra cada vez más en la trama. Y entonces se pasó a la acción. El caso ya no era solamente una conspiración. Ahora teníamos ya delitos probados. Durante las siguientes semanas, prolifera la compraventa de heroína en El Torido, en Yonkers. Pero Gulf convence a Bernardo para que los tratos tengan lugar también en su piso tapadera de Washington. Teníamos que registrar todas las visitas de Bernardo a Washington. Teníamos un equipo de vigilancia en el aeropuerto que lo localizaba bajando del avión y cogiendo un taxi, y que lo seguía hasta el piso de Kurt. Una vez allí, y con las cámaras grabando, Bernardo se sincera por primera vez y confiesa el nombre de su proveedor de heroína, un italiano llamado Raffaele Fiumara. Quedó claro que Bernardo no era el pez más gordo. Bernardo le habló a Kurt Gulf sobre su socio, Ralph. Hablaba de Ralph con frecuencia y explicaba que este viajaba a menudo entre Italia y Estados Unidos. Ralph era el responsable de controlar la heroína en Italia. El FBI descubrió que Raffaele Fiumara era miembro de la 'Ndrangheta, una organización criminal con sede en Calabria, Italia. Tenía casas en Italia y Nueva York. Pincharon sus teléfonos y su busca.
Las conversaciones que Raffaele mantenía desde Nueva York nos ayudaron a identificar sus contactos en Italia. No es un caso internacional y depende de Kurt Wolff que siga adelante. Una de las maneras de hacerlo es un método del FBI llamado tirar del hilo telefónico. Por teléfono, Wolff les pide a sus socios que encuentren drogas. Ellos llaman a sus socios. Todas las conversaciones son interceptadas por el FBI. En otras palabras, interceptar llamadas, obtener pruebas, que el caso avance. Rob tiene que ingeniar una estrategia muy sutil para obtener pruebas contra Michael Bernardo. El 14 de abril de 1987, en una de sus transacciones rutinarias en el Torito, Kurt Wolff le pide a Bernardo que entre en el baño del restaurante. Wolff no está contento. ¿A ti esto te parece bien? En una ocasión me negué a aceptar la entrega porque al pasar el test vi que no era heroína de buena calidad. Creía que al negarse a seguir haciendo negocios con él, Bernardo traería a su jefe, Fiumara. Convencido de tener asegurada su credibilidad como narcotraficante, se arriesga e intenta sacar el máximo posible de Bernardo. ¿Qué puedes hacer por mí? Estaba preparado para rechazar de nuevo el pedido y salir cabreado. No iba a aceptar todo aquel material. Funcionó. Me dijo en el baño: vale, Kurt, cálmate, tranquilízate, lo podemos arreglar. Te daré material de primera, te pondré en contacto con Ralph. Cuando Wolff y Bernardo salen del Torito, la cámara de vigilancia toma una foto de Ed Robb en su papel de Kurt Wolff, sonriendo a cámara. Bernardo está a su lado fumando. Para Robb, este es un momento muy satisfactorio. En ese momento sentí que estaba más cerca de Fiumara, que era nuestro objetivo. De ahí mi sutilísima sonrisa. Kurt Wolff ha logrado convencer a Michael Bernardo para que organice un encuentro con Raffaele Fiumara. El pez gordo ya está al alcance de Robb y del FBI, pero el encuentro tendrá lugar muy lejos de su área de seguridad, en Italia. El 18 de junio de 1987 aterriza un jumbo en Roma, Italia. A bordo se encuentra Robb como Kurt Wolff y su socio Michael Bernardo. También lo están los agentes del FBI Glenn Tuttle y Eddie McLaughlin, sentados unas filas más atrás. Son los refuerzos de Robb y su única vía de escape. Recuerdo sentirme muy confiado y estar seguro de que los italianos iban a ser muy amables conmigo, de que me iba a sentir el héroe americano. El FBI ha llegado a un trato con las autoridades italianas. Los italianos instalarán equipos de videovigilancia mientras los agentes del FBI siguen de cerca los pasos de Robb. Robb y Bernardo llegan al hotel y se registran. Cuando llegué a la habitación, pensé que me estaban vigilando. Pensé que me estaban grabando. Por absurdo que parezca, me puse a hablar con las paredes. Espero la llamada de Bernardo. Para asegurarse lo indica también por teléfono, presumiendo que estaba también pinchado. Entonces, Robb se echó una siesta. 2 horas más tarde, Bernardo llama para confirmar el encuentro con Raffaele Fiumara. A las 8 en el vestíbulo. Mientras se prepara, Robb recibe una llamada. Cambio de planes. Bernardo le dice que no se mueva. Él y Fiumara se dirigen a su habitación. Nada más abrir la puerta, Robb estudia al capo de los narcos. Enseguida identifica a Fiumara como el típico pez gordo amable y educado. Robb, en su papel de Kurt Wolff, hace negocios con Fiumara y organiza una transacción. Wolff obtendrá 40 kilos de cocaína de sus proveedores en Norte y Centroamérica y se los pasará a Fiumara en Italia. A cambio,
Este le dará 20 kilos de heroína que entrarán en Estados Unidos por Nueva York. Fiumara sabía que si traía la cocaína a Europa y seguía controlando la heroína, importaría cocaína, exportaría heroína y podría hacerse muy rico. Fiumara dejó muy claro que estábamos en el mismo negocio, que éramos un equipo. Esa mañana, más tarde, Kurt recibe otra llamada para verse de nuevo con Fiumara. ...18 de junio de 1987... El agente infiltrado Ed Robb se encuentra en Roma reunido con Raffaele Fiumara, un reconocido traficante internacional. Fiumara le presenta a Robb a otro socio, un cura católico. Me preguntaba quién llevaba la razón. ¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son los buenos y quiénes los malos? Robb supo más tarde que el padre Lorenzo Zorza ayudaba a Fiumara a blanquear el dinero entre Italia y Nueva York. Los tres se reúnen en un bar donde hablan de negocios mientras se toman un vino. Robb comprende por fin el alcance de la influencia de Fiumara. No solo tiene contactos en el mundo del tráfico de heroína, hasta un cura católico trabaja para él. Después de un rato de charla y vino, Robb empieza a preguntarse dónde estará Michael Bernardo. No vi a Michael en toda la tarde. Y cuando regresé a mi habitación, descubrí dónde había estado Michael. La habitación de Ed Robb ha sido registrada. Antes de salir esa tarde, había dejado pequeñas trampas que había aprendido con el paso de los años. Se dio cuenta de que algunas cosas no estaban en su sitio. Los cajones que había dejado medio abiertos ahora están cerrados. La cerilla usada que había dejado sobre el botiquín ahora estaba en el suelo. Claramente Bernardo y Fiumara seguían desconfiando de su nuevo contacto americano, Kurt Wolf. Pero entonces pensé que eso era estupendo, porque la policía italiana lo habría grabado todo. Robb sabe que sus refuerzos están al tanto de la situación y preparados para protegerle. Pero en los días que siguieron, mientras seguía haciendo tratos con Bernardo y Fiumara, se dio cuenta de que algo no iba bien. En esta ocasión, tal vez debía desconfiar de los buenos. Como soy muy desconfiado, después de varios días sin rastro del equipo de vigilancia, pensé que o bien eran muy buenos camuflándose, o bien no había nadie vigilando. Las leyes italianas prohíben las operaciones encubiertas. Cuando estás en el extranjero, no tienes autoridad para dirigir solo ninguna investigación. Pero para la misión de Robb en Roma, las autoridades italianas habían hecho una excepción. Dependía de que las autoridades italianas me ofrecieran el mismo apoyo o incluso más que las americanas en Estados Unidos. La intuición de Robb le decía que podía haberse quedado solo. Estaba en lo cierto. Los agentes Glenn Tuttle y Eddie McLaughlin estaban retenidos por motivos legales. Decidieron que no podríamos hacer ningún tipo de vigilancia ni tener contacto alguno con Ed mientras estuviera en Italia. Eso nos molestó mucho. Las autoridades italianas tienen leyes específicas contra las misiones secretas. Nos dijeron que si violábamos sus leyes nos meterían en la cárcel. Relevado de sus servicios, Tuttle solo sabe que Robb está en peligro, aunque desconoce hasta qué punto. Recibíamos informes esporádicos de su equipo de vigilancia sobre dónde estaba, a dónde se dirigía. No teníamos ni idea de con quién se reunía. Los italianos decidieron llevar la investigación a su manera. Las autoridades italianas no querían que Eddie y Glenn vigilaran a Ed. Querían hacerlo ellos. Después de pasar 8 días en Italia sin contacto alguno con sus agentes, Robb le dijo a Raffaele Fiumara que regresaba a casa para iniciar allí sus transacciones con la cocaína.
En esos momentos estaba literalmente exhausto. No había apenas descansado, estaba cansado y quería regresar a casa. Había hecho cuanto había podido. Cuando se reunió con las autoridades italianas, Rob se dio cuenta de que no le veían como a un héroe americano. De hecho, le habían abandonado a su suerte. Les pasé toda la información que tenía y ni siquiera me dieron las gracias por ello. No expresaron el más mínimo agradecimiento. Fueron muy fríos conmigo. 28 de junio de 1987, Washington, D.C. Ed Robb vuelve a casa. Su credibilidad como narco sigue intacta a ojos de Michael Bernardo y Raffaele Fiumara. Así que Rob vuelve a su piso tapadera a esperar su visita. El 29 de julio de 1987 aparece Bernardo. En una grabación, Wolf le pide a Bernardo que le suministre con urgencia la heroína que necesitan para su red de tráfico de drogas internacional. Hay mucho en juego. Este trato... Os necesito. Necesito que me traigáis la mercancía. Podemos. Ya te lo dije. Te lo puedo llevar todo yo, toda la mercancía. A pesar de sus promesas, Wolf se muestra escéptico ante la idea de que Bernardo y Fiumara cumplan con el trato. Durante todo el año 87, las grabaciones van dando cuenta de los movimientos de Fiumara, pero los negocios del agente Rob con Fiumara pronto darán un giro inesperado. Rob se dará cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser el mafioso. Fiumara decide sacarme del juego. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. Enero de 1988. El agente secreto Ed Robb se encuentra en Washington, D.C., intentando llevar a cabo el peligroso intercambio de cocaína por heroína. Sus colegas mafiosos, Raffaele Fiumara y Michael Bernardo, no han cumplido con su parte del trato, 20 kilos de heroína. Así que Rob y su compañero, Glenn Tuttle, deciden revitalizar el plan. Les dije que si queríamos llevar a cabo el intercambio en Italia, íbamos a necesitar cocaína. Traeríamos el pedido de 40 kilos de cocaína que llegaría en un barco que transportaba tabaco a Key West, Florida. Michael, Bernardo y yo fuimos a recoger el pedido. Rob decide que Fiumara no les acompañe. Le deja atrás a propósito con el objetivo de enfadar al mafioso. Sintiéndose desairado, Fiumara ataca por sorpresa. Le pasa al FBI toda la información que tiene sobre el narcotraficante Kurt Wolf. Vale, muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Así que Fiumara decide entregarme al FBI para borrarme del mapa. Irónicamente, Fiumara sospecha de Kurt Wolf, no porque pueda ser un agente infiltrado, sino porque pueda convertirse en un importante competidor. Para rematarlo, Fiumara aparece sin nada que intercambiar por la cocaína de Wolf. En Italia acordamos cambiar 40 kilos de coca por 20 de heroína. Bueno, eso nunca sucedió. No pudimos hacerlo. A pesar del retraso, los agentes del FBI en Nueva York continúan pinchando teléfonos y recabando información. Entre Fiumara y Bernardo salen a la luz un sinfín de personas. Este caso acabó pareciendo un supermercado. Estaban por todas partes. Para cuando llega la primavera de 1988, el FBI tenía pruebas más que suficientes para desmantelar la red de narcotráfico entre Italia y Nueva York. Así que Rob retira a su alter ego Kurt Wolf del negocio de la heroína. El 1 de abril de 1988 finaliza oficialmente la operación. Las organizaciones criminales de ambos lados del Atlántico reciben un duro golpe. El FBI, esta vez en buena sintonía con las autoridades italianas, realiza 233 detenciones. US News and World Report lo llama la mayor redada de la historia de Estados Unidos.
caen todos los socios de Kurt Wolff. A Luigi Visciano, el camarero italiano que le allanó el camino a Kurt Wolff, se le ofrece un trato de favor por parte del agente Glenn Tuttle. Le expliqué a Luigi que él no era más que la punta del iceberg y que lo mejor que podía hacer era declararse culpable y entrar en el programa de protección de testigos. Por alguna razón que desconozco, no lo aceptó. Dijo que cumpliría su condena y que al salir de prisión volvería a Italia. Pero a los pocos días de cumplir condena, Luigi Visciano es asesinado. No tengo ninguna duda de que lo mataron por haber trabajado con Kurt Wolff. El 1 de abril, el día de las detenciones, Raffaele Fiumara estaba en Italia y estuvo en paradero desconocido durante un tiempo. Pero las autoridades italianas acabaron deteniéndole. 2 años más tarde, es extraditado a Estados Unidos, donde no sabemos por qué decide entregarse. Acaba condenado por tráfico de drogas. Su socio, Michael Bernardo, es detenido en su casa de Yonkers, Nueva York. De todo el grupo, él es el que considero el más inteligente, el más leal. Pero bueno, lo que hacía no estaba bien. Obviamente me lo pusieron muy, pero que muy fácil. Una semana después de su detención, le proponen un trato a Michael Bernardo a cambio de información. Bernardo no lo acepta. Al contrario. Me insultó. Me dijo que cuando todo esto terminara, cuando saliera de prisión, iba a matarme a mí y a toda mi familia. Aunque Bernardo murió en prisión, tanto Ed como el FBI se tomaron muy en serio su amenaza. Siempre seré objeto de ese tipo de amenazas. Por suerte, nunca se han cumplido. Lo que no quiere decir que no vaya a pasar nunca. Nunca se sabe. Lo que sí es cierto es que Rob era el agente perfecto para hacer de Kurt Wolff y que durante el proceso ayudó a sentar las bases del modus operandi actual de los agentes infiltrados. El 27 de julio de 1988, Rob recibe un prestigioso reconocimiento por su papel en la Operación Infamita, el galardón del fiscal general. Fue la condecoración más importante recibida ese año por un agente del FBI. Sin embargo, el FBI le dijo a Rob que no podría realizar más operaciones encubiertas. Habiéndose infiltrado ya en tantas operaciones, sería demasiado arriesgado. Y entonces decidí retirarme. Y así lo hice, tras 20 años y 3 meses. Tras retirarse, Ed Rob se presenta y consigue un puesto como senador en Virginia para acabar convirtiéndose en el sheriff del condado de Albemarle. De esa manera consiguió también pasar más tiempo con su familia. Mi mujer es el pilar de mi existencia. Siempre me ha apoyado. Cuidaba de nuestra familia mientras yo andaba por ahí de viaje, cultivando mi ego, dedicándome a lo mío. Siempre tiene que tener algún reto. No puede quedarse de brazos cruzados. Siempre ha sido así. Y si pudiera, Ed Rob seguiría participando en misiones encubiertas. Siempre supone un gran reto. Juegas al juego del otro en su terreno y con sus reglas. Y aún así, puedes cogerle. No han cumplido con su parte del trato, 20 kilos de heroína. Así que Rob y su compañero Glenn Tuttle deciden revitalizar el plan.
Les dije que si queríamos llevar a cabo el intercambio en Italia, íbamos a necesitar cocaína. Traeríamos el pedido de 40 kilos de cocaína que llegaría en un barco que transportaba tabaco a Key West, Florida. Michael, Bernardo y yo fuimos a recoger el pedido. Rob decide que Fiumara no les acompañe. Le deja atrás a propósito con el objetivo de enfadar al mafioso. Sintiéndose desairado, Fiumara ataca por sorpresa. Le pasa al FBI toda la información que tiene sobre el narcotraficante Kurt Gulf. Vale, muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Así que Fiumara decide entregarme al FBI para borrarme del mapa. Irónicamente, Fiumara sospecha de Kurt Gulf, no porque pueda ser un agente infiltrado, sino porque pueda convertirse en un importante competidor. Para rematarlo, Fiumara aparece sin nada que intercambiar por la cocaína de Gulf. En Italia acordamos cambiar 40 kilos de coca por 20 de heroína. Bueno, eso nunca sucedió. No pudimos hacerlo. A pesar del retraso, los agentes del FBI en Nueva York continúan pinchando teléfonos y recabando información. Entre Fiumara y Bernardo salen a la luz un sinfín de personas. Este caso acabó pareciendo un supermercado. Estaban por todas partes. Para cuando llega la primavera de 1988, el FBI tenía pruebas más que suficientes para desmantelar la red de narcotráfico entre Italia y Nueva York. Así que Rob retira a su alter ego Kurt Gulf del negocio de la heroína. El 1 de abril de 1988 finaliza oficialmente la operación. Las organizaciones criminales de ambos lados del Atlántico reciben un duro golpe. El FBI, esta vez en buena sintonía con las autoridades italianas, realiza 233 detenciones. US News and World Report lo llama la mayor redada de la historia de Estados Unidos. Caen todos los socios de Kurt Gulf. A Luigi Visciano, el camarero italiano que le allanó el camino a Kurt Gulf, se le ofrece un trato de favor por parte del agente Glenn Tuttle. Le expliqué a Luigi que él no era más que la punta del iceberg. Y Kurt Gulf se infiltra cada vez más en la trama. Y entonces se pasó a la acción. El caso ya no era solamente una conspiración. Ahora teníamos ya delitos probados. Durante las siguientes semanas, prolifera la compraventa de heroína en El Torito, en Yonkers. Pero Gulf convence a Bernardo para que los tratos tengan lugar también en su piso tapadera de Washington. Teníamos que registrar todas las visitas de Bernardo a Washington. Teníamos un equipo de vigilancia en el aeropuerto que lo localizaba bajando del avión y cogiendo un taxi, y que lo seguía hasta el piso de Kurt. Una vez allí, y con las cámaras grabando, Bernardo se sincera por primera vez y confiesa el nombre de su proveedor de heroína, un italiano llamado Raffaele Fiumara. Quedó claro que Bernardo no era el pez más gordo. Bernardo le habló a Kurt Gulf sobre su socio, Ralph. Hablaba de Ralph con frecuencia y explicaba que este viajaba a menudo entre Italia y Estados Unidos. Ralph era el responsable de controlar la heroína en Italia. El FBI descubrió que Raffaele Fiumara era miembro de la 'Ndrangheta, una organización criminal con sede en Calabria, Italia. Tenía casas en Italia y Nueva York. Pincharon sus teléfonos y su busca. Las conversaciones que Raffaele mantenía desde Nueva York nos ayudaron a identificar sus contactos en Italia. No es un caso internacional y depende de Kurt Gulf que siga adelante. Una de las maneras de hacerlo es un método del FBI llamado tirar del hilo telefónico. Por teléfono, Gulf les pide a sus socios que encuentren drogas. Ellos llaman a sus socios. Todas las conversaciones son interceptadas por el FBI.
En otras palabras, interceptar llamadas, obtener pruebas, que el caso avance. Rob tiene que ingeniar una estrategia muy sutil para obtener pruebas contra Michael Bernardo. El 14 de abril de 1987, en una de sus transacciones rutinarias en el Torrido, Kurt Wolff le pide a Bernardo que entre en el baño del restaurante. Wolff no está contento. ¿A ti esto te parece bien? En una ocasión me negué a aceptar la entrega porque al pasar el test vi que no era heroína de buena calidad. Creía que al negarse a seguir haciendo negocios con él, Bernardo traería a su jefe, Fiumara. Nunca sabía si estaba bien o no. Pero después de un tiempo supuse que no tener noticias era bueno, que significaba que estaba bien, que podía dejar de preocuparme y seguir con mi vida. Ahora Rob está creando su nueva identidad como narcotraficante internacional bajo el nombre de Kurt Wolff. Kurt Wolff era retorcido, manipulador. Era desconfiado, paranoico y muy desagradable. Mientras Rob trabaja el personaje de Kurt Wolff, el agente Glenn Tuttle crea la vida ficticia de Wolff en Washington. Tienes que crear la historia del personaje desde el principio, darle carnet de conducir, pasaporte, teléfono, un coche, un piso, poner las facturas a su nombre, etc. Estamos en la esquina de la 22 con la L en Washington, D.C. Este era mi piso falso. Tenía micrófonos por todos lados. 2 plantas más arriba había otro piso que ocupaban agentes del FBI que vigilaban todo lo que aquí sucedía. Como agente del caso, Tuttle adquiere la habilidad de aconsejarle al agente infiltrado a quién seguir y cómo sobrevivir. El primer objetivo es un inmigrante italiano llamado Luigi Visciano. Luigi es camarero en un restaurante italiano de Washington, pero el FBI sabe que está relacionado con la mafia siciliana y su red de heroína. Rob intentará persuadir a Luigi para hacer juntos negocios con la heroína. De este modo, el FBI conseguirá infiltrarse en su red y localizar a los grandes narcos. En este edificio vivía Luigi Visciano cuando empezó la operación. Él era uno de los objetivos principales. Por eso elegimos el edificio donde yo vivía, porque estaba situado justo enfrente del de Luigi. El éxito de la operación dependerá de la habilidad de Rob para convencer a Luigi y sus socios de que él, como Kurt Wolff, es un traficante de heroína internacional. Así que Rob y su compañero, Tuttle, deciden que la mejor manera de convencer a Luigi es hacerle una propuesta que no pueda rechazar. Le pedí al FBI $1 millón en efectivo y aceptaron su uso como gancho. Kurt tenía $1 millón en el banco para enseñárselo a Luigi, que quedó impresionado. Para impresionar aún más a Luigi, traen a otro agente que se hace pasar por un coronel corrupto que quiere vender heroína en Capitol Hill. Es una historia poco creíble, pero la avaricia de Luigi hace que éste se la crea. La historia era que el coronel quería repartir la heroína entre los miembros. Le deja atrás a propósito con el objetivo de enfadar al mafioso. Sintiéndose desairado, Fiumara ataca por sorpresa. Le pasa al FBI toda la información que tiene sobre el narcotraficante Kurt Wolff. Vale, muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Así que Fiumara decide entregarme al FBI para borrarme del mapa. Irónicamente, Fiumara sospecha de Kurt Wolff, no porque pueda ser un agente infiltrado, sino porque pueda convertirse en un importante competidor. Para rematarlo, Fiumara aparece sin nada que intercambiar por la cocaína de Wolff. En Italia acordamos cambiar 40 kilos de coca por 20 de heroína. Bueno, eso nunca sucedió. No pudimos hacerlo. A pesar del retraso, los agentes del FBI en Nueva York continúan pinchando teléfonos y recabando información. Entre Fiumara y Bernardo salen a la luz un sinfín de personas.
Este caso acabó pareciendo un supermercado. Estaban por todas partes. Para cuando llega la primavera de 1988, el FBI tenía pruebas más que suficientes para desmantelar la red de narcotráfico entre Italia y Nueva York. Así que Rob retira a su alter ego, Kurt Wolff, del negocio de la heroína. El 1 de abril de 1988 finaliza oficialmente la operación. Las organizaciones criminales de ambos lados del Atlántico reciben un duro golpe. El FBI, esta vez en buena sintonía con las autoridades italianas, realiza 233 detenciones. US News and World Report lo llama la mayor redada de la historia de Estados Unidos. Caen todos los socios de Kurt Wolff. A Luigi Visciano, el camarero italiano que le allanó el camino a Kurt Wolff, se le ofrece un trato de favor por parte del agente Glenn Tuttle. Le expliqué a Luigi que él no era más que la punta del iceberg y que lo mejor que podía hacer era declararse culpable y entrar en el programa de protección de testigos. Por alguna razón que desconozco, no lo aceptó. Dijo que cumpliría su condena y que al salir de prisión volvería a Italia. Pero a los pocos días de cumplir condena, Luigi Visciano es asesinado. No tengo ninguna duda de que lo mataron por haber trabajado con Kurt Wolff. El 1 de abril, el día de las detenciones, Raffaele Fiumara estaba en Italia y estuvo... La mejor manera de alcanzar mis objetivos en el FBI era labrándome un hueco en un área en la que poder dar lo mejor de mí mismo. Sin precedente alguno que le sirviera de guía, Rob fue creando sus nuevas identidades y acostumbrándose cada vez más a sus papeles de malo. Llevar una doble vida le iba resultando gradualmente más fácil. Iba ganando experiencia y conociendo la mecánica del proceso, cosa que me ayudó a dejar de tener que improvisar todo el tiempo. Se mete en la piel de cada personaje, pero siempre intentando que no le absorba. No puedes cambiar tu forma de ser durante periodos largos sin que tu verdadera personalidad se vea afectada. Por eso, el personaje no debe de ser diferente a ti. A principios de los 80, el agente Rob ayudó a redactar las normas de las operaciones encubiertas del FBI. Por aquel entonces, hacía aparición en Estados Unidos y en el resto del mundo un nuevo perfil de delincuente, el del traficante de drogas. En esos años, la cocaína era la droga predominante. Debido a que nuestro modo de trabajar estaba diseñado para combatir el crimen organizado tradicional, se me asignó combatir el tráfico de heroína. El objetivo principal del FBI es la mafia siciliana, la cual, gracias al comercio de heroína, obtiene ganancias de miles de millones de dólares. Las drogas invaden el mercado negro desde el principal foco de distribución de la mafia siciliana, Nueva York. Sabemos que todos los caminos conducen a Roma. En este caso, todos los caminos conducían a Roma pasando por Nueva York. El agente especial John Walser ayuda a localizar las vías de distribución que salen de Nueva York hacia otras ciudades estadounidenses. El FBI prepara un ataque para frenarla. Esta operación, que durará 3 años, es bautizada como Pizza Connection y utiliza sistemas de vigilancia para tratar de desarticular esta red que distribuye la heroína a través de pizzerías. Pero durante la operación, el agente especial Glenn Tuttle descubre otra conexión entre la mafia siciliana y el creciente mercado de drogas de la ciudad. Se da cuenta de que los sistemas de vigilancia no son suficientes. Me di cuenta de que había material suficiente para convertirlo en una operación encubierta. En septiembre de 1986, Tuttle acude al maestro de los agentes infiltrados, el veterano Ed Robb. Era la primera vez que querían infiltrar a un agente en el tráfico de heroína. Esto no había pasado nunca. Aunque el agente Robb desconoce los vericuetos del mundo de la droga, conoce muy bien a este tipo de adversario como prestigio. La mafia norteamericana ofreció $500.000 por la vida de los agentes. El caso también afectó a la familia de Robb.
Estaba muy triste y también enfadada. Nunca sabía si estaba bien o no, pero después de un tiempo supuse que no tener noticias era bueno, que significaba que estaba bien, que podía dejar de preocuparme y seguir con mi vida. Ahora Rob está creando su nueva identidad como narcotraficante internacional bajo el nombre de Kurt Wolff. Kurt Wolff era retorcido, manipulador. Era desconfiado, paranoico y muy desagradable. Mientras Rob trabaja el personaje de Kurt Wolff, el agente Glenn Tuttle crea la vida ficticia de Wolff en Washington. Tienes que crear la historia del personaje desde el principio, darle carnet de conducir, pasaporte, teléfono, un coche, un piso, poner las facturas a su nombre, etc. Estamos en la esquina de la 22 con la L en Washington, D.C. Este era mi piso falso. Tenía micrófonos por todos lados. 2 plantas más arriba había otro piso que ocupaban agentes del FBI que vigilaban todo lo que aquí sucedía. Como agente del caso, Tuttle adquiere la habilidad de aconsejarle al agente infiltrado a quién seguir y cómo sobrevivir. El primer objetivo es un inmigrante italiano llamado Luigi Visciano. Luigi es camarero en un restaurante italiano de Washington, pero el FBI sabe que está relacionado con la mafia siciliana y su red de heroína. Rob intentará persuadir a Luigi para hacer juntos negocios con la heroína. De este modo, el FBI conseguirá infiltrarse en su red y localizar a los grandes narcos. En este edificio vivía Luigi Visciano cuando empezó la operación. Él era uno de los objetivos principales. Por eso elegimos el edificio donde yo vivía, porque estaba situado justo enfrente del de Luigi. El éxito de la operación dependerá de la habilidad de Rob para convencer a Luigi y sus socios de que él, como Kurt Wolff, es un traficante de heroína internacional. Así que Rob y su compañero, Tuttle, deciden que la mejor manera de convencer a Luigi es hacerle una propuesta que no pueda rechazar. Le pedí al FBI $1 millón en efectivo y aceptaron su uso como gancho. Kurt tenía $1 millón en el banco para enseñárselo a Luigi, que quedó impresionado. Para impresionar aún más a Luigi, y con las cámaras grabando, Bernardo se sincera por primera vez y confiesa el nombre de su proveedor de heroína, un italiano llamado Raffaele Fiumara. Quedó claro que Bernardo no era el pez más gordo. Bernardo le habló a Kurt Wolff sobre su socio, Ralph. Hablaba de Ralph con frecuencia y explicaba que este viajaba a menudo entre Italia y Estados Unidos. Ralph era el responsable de controlar la heroína en Italia. El FBI descubrió que Raffaele Fiumara era miembro de la 'Ndrangheta, una organización criminal con sede en Calabria, Italia. Tenía casas en Italia y Nueva York. Pincharon sus teléfonos y su busca. Las conversaciones que Raffaele mantenía desde Nueva York nos ayudaron a identificar sus contactos en Italia. No es un caso internacional y depende de Kurt Wolff que siga adelante. Una de las maneras de hacerlo es un método del FBI llamado tirar del hilo telefónico. Por teléfono, Wolff les pide a sus socios que encuentren drogas. Ellos llaman a sus socios. Todas las conversaciones son interceptadas por el FBI. En otras palabras, interceptar llamadas, obtener pruebas, que el caso avance. Rob tiene que ingeniar una estrategia muy sutil para obtener pruebas contra Michael Bernardo. El 14 de abril de 1987, en una de sus transacciones rutinarias en el Torito, Kurt Wolff le pide a Bernardo que entre en el baño del restaurante. Wolff no está contento. ¿A ti esto te parece bien? En una ocasión me negué a aceptar la entrega porque al pasar el test vi que no era heroína de buena calidad. Creía que al negarse a seguir haciendo negocios con él, Bernardo traería a su jefe, Fiumara.
Convencido de tener asegurada su credibilidad como narcotraficante, se arriesga e intenta sacar el máximo posible de Bernardo. ¿Qué puedes hacer por mí? Estaba preparado para rechazar de nuevo el pedido y salir cabreado. No iba a aceptar todo aquel material. Funcionó. Me dijo en el baño: vale, Kurt, cálmate, tranquilízate, lo podemos arreglar. Te daré material de primera, te pondré en contacto con Ralph. Cuando Gulf y Bernardo salen de El Torito, la cámara de vigilancia toma una foto de Ed Robb en su papel de Kurt Gulf, sonriendo a cámara. Bernardo está a su lado fumando. Para Robb, el personaje de Robb Gulf no se podía arriesgar a perder ni el dinero ni la vida. Si las cosas iban mal, debía lanzar el sombrero por la ventanilla y decir: el trato se puede ir a la... Así, los agentes del FBI que me cubrían saldrían en mi ayuda. Poco después, uno de los principales objetivos de la operación, Michael Bernardo, se sienta en el asiento del copiloto. Llevaba los 250 gramos de heroína en la mano. Gulf y Bernardo se estudian mutuamente. Y yo era consciente de que Bernardo sabía lo que hacía. Yo llevaba ventaja porque, aunque él había elegido el lugar y la hora, yo elegí contar con 4 agentes del FBI cubriéndome las espaldas. Gulf le coge la heroína a Bernardo y saca el kit de prueba que guarda bajo su asiento junto a la pistola. Entonces toma una muestra. No es de buena calidad. Es apenas consumible. No quiere mostrarse desagradable ni dar por hecho que sus socios no van armados, así que decide continuar. Después quise que Bernardo, Luigi y Pepe salieran del coche. Después salí yo y cerré el coche con la heroína dentro, bajo el asiento. Gulf cogió los $40.000 del maletero y se los da a Bernardo. Después vuelve al coche y se larga. La primera compra no ha sido del gusto de Gulf, pero el agente Robb ha reunido pruebas suficientes para inculparlos. Ya es oficialmente cliente de Michael Bernardo y Kurt Gulf se infiltra cada vez más en la trama. Y entonces se pasó a la acción. El caso ya no era solamente una conspiración. Ahora teníamos ya delitos probados. Durante las siguientes semanas, prolifera la compraventa de heroína en El Torito, en Yonkers. Pero Gulf convence a Bernardo para que los tratos tengan lugar también en su piso tapadera de Washington. Teníamos que registrar todas las visitas de Bernardo a Washington. Teníamos un equipo de vigilancia en el aeropuerto que lo localizaba bajando del avión y cogiendo un taxi, y que lo seguía hasta el piso de Kurt. Una vez allí, y con las cámaras grabando, Bernardo se sincera por primera vez y confiesa el nombre de su proveedor de heroína, un italiano llamado Raffaele Fiumara. Quedó claro que Bernardo no era el... Hace que éste se la crea. La historia era que el coronel quería repartir la heroína entre los miembros del Congreso. De ese modo, Luigi se sintió ya dentro de su red. Él iba a recibir una pequeña cantidad de dinero por su colaboración, no mucho, pero sí lo suficiente como para abrirle el apetito y hacerle pensar que con el tiempo podría hacer mucho más dinero. Mientras tanto, Robb va labrándose una reputación de hombre duro. Haciendo honor a su apellido, Gulf, lobo en inglés, intimida a su nuevo compañero de negocios, Luigi. A veces Luigi pensaba que estaba por encima de mí. Entonces le decía: Luigi, recuerda esto, los zorros son muy inteligentes, pero el lobo se los carga cuando se le antoja, así que no te pases de listo. La misión encubierta se está llevando a cabo tal y como se planeó. Luigi contacta con los otros narcos italianos y les cuenta que tiene un nuevo contacto, alguien con quien pueden hacer negocios.
Fichamos el teléfono de Luigi Viggiano y este viajó a Nueva York como representante de Kurt Wolff para localizar a los vendedores de heroína. Uno de los contactos de Luigi era Peppe Vitiello, otro inmigrante italiano que trabajaba de camarero en el barrio neoyorquino de Little Italy. Luigi lo iba a llevar de Nueva York al piso de Kurt Wolff y así Luigi empezó a crear una red entre Wolff y Nueva York. El personaje infiltrado de Rob va progresando en el entramado de la droga y gracias a Peppe Vitiello obtiene más nombres. En cuestión de meses, los agentes empiezan a atar cabos y a adentrarse en los engranajes de la red siciliana de tráfico de heroína. El agente especial Ted Woski de Nueva York también trabaja en el caso. Gracias a las escuchas telefónicas y a la información que él nos proporciona, identificamos al que creímos era el proveedor de heroína de la ciudad de Nueva York. Estaba claro que Kurt tendría que viajar a Nueva York para avanzar en la investigación. El FBI quería que Rob siguiera adentrándose en la red mediante la adquisición de un alijo de droga en Nueva York. Pero Nueva York es complicada para Ed Rob. Allí su cabeza tiene precio, $500,000, debido a una operación encubierta anterior. El FBI me insistió en que evitara cualquier contacto con delincuentes relacionados con las mafias americanas. A pesar de la prueba, Nueva York continúan pinchando teléfonos y recabando información. Entre Fiumara y Bernardo salen a la luz un sinfín de personas. Este caso acabó pareciendo un supermercado. Estaban por todas partes. Para cuando llega la primavera de 1988, el FBI tenía pruebas más que suficientes para desmantelar la red de narcotráfico entre Italia y Nueva York. Así que Rob retira su alter ego Kurt Wolff del negocio de la heroína. El 1 de abril de 1988 finaliza oficialmente la operación. Las organizaciones criminales de ambos lados del Atlántico reciben un duro golpe. El FBI, esta vez en buena sintonía con las autoridades italianas, realiza 233 detenciones. US News and World Report lo llama la mayor redada de la historia de Estados Unidos. Caen todos los socios de Kurt Wolff. A Luigi Viggiano, el camarero italiano que le allanó el camino a Kurt Wolff, se le ofrece un trato de favor por parte del agente Glenn Tuttle. Le expliqué a Luigi que él no era más que la punta del iceberg y que lo mejor que podía hacer era declararse culpable y entrar en el programa de protección de testigos. Por alguna razón que desconozco, no lo aceptó. Dijo que cumpliría su condena y que al salir de prisión volvería a Italia. Pero a los pocos días de cumplir condena, Luigi Viggiano es asesinado. No tengo ninguna duda de que lo mataron por haber trabajado con Kurt Wolff. El 1 de abril, el día de las detenciones, Raffaele Fiumara estaba en Italia y estuvo en paradero desconocido durante un tiempo. Pero las autoridades italianas acabaron deteniéndole. 2 años más tarde, es extraditado a Estados Unidos, donde no sabemos por qué decide entregarse. Acaba condenado por tráfico de drogas. Su socio, Michael Bernardo, es detenido en su casa de Yonkers, Nueva York. De todo el grupo, él es el que considero el más inteligente, el más leal. Pero bueno, lo que hacía no estaba bien. Obviamente me lo pusieron muy, pero que muy fácil. Una semana después de su detención, le proponen un trato a Michael Bernardo a cambio de información. Bernardo no lo acepta. Al contrario. Me insultó